Primo Rojas. Él es un actor, él es dramaturgo, y lo que yo he llegado a ver de ti me ha encantado. Me alegra muchísimo. Estas cosas que hablas de repente, que son temas muy serios, pero que los abordas desde una perspectiva con sentido del humor, que sí llegan al alma, sí llegan a la mente, pero de otra manera, ¿no? Correcto. ¿Desde hace cuándo estás en en esta bonita carrera? Pues fíjate, yo llevo prácticamente toda la vida porque yo soy un hombre que ya tengo más de 60 años y de manera tal que he estado prácticamente toda mi vida. Yo comencé estudiando Derecho, pero antes de terminar la carrera, por una circunstancia absolutamente afortunada para mí, me encontré con el teatro y tomé la decisión de no terminar la carrera porque yo dije, si termino la carrera de Derecho, mi familia me levanta puesto en el sistema jurídico. De manera tal que era una apuesta muy fuerte. Y de manera tal que eso ya lleva mucho más de 30 años y seguimos pues aquí presentes tratando de hacer las cosas que más nos gustan, por supuesto, y que puedan. Eventualmente. Tú creciste en Bogotá. Tú creciste en ¿Cómo? Bogotá. Tú creciste en Sí, Bogotá. yo en ¿Cómo, Bogotá, soy bogotano puro. cómo es la vida de una persona que crece en Bogotá y que de alguna manera está inspirado, emocionado, alucinado, vacunado con el teatro? Pues fíjate que, bueno, lo primero en Bogotá, el frío. El frío nos hace falta, como dicen ustedes los mexicanos, algo picoso para poder calentarnos. Pero fíjate que eh, cuando yo me encuentro con la comunidad teatral, todavía era muy fuerte la politización del teatro, que seguramente Octavio, querido Octavio, tú recordarás que fue muy fuerte en Latinoamérica. Y particularmente teníamos la herencia de los 60, también en los 70. Era un teatro muy cuestionador digamos, de los estamentos tradicionales, en fin. Era un teatro bastante protestatario. Entonces yo notaba que había como una especie de vacío respecto al muchacho de barrio. Yo nací, crecí en un barrio popular. Entonces yo notaba que había muchísimos muchachos que no tenían intereses, digamos, directos en la protesta y que su universo no encontraba un camino uh, hacia el escenario, es decir, que pudieran plantearse inquietudes que no tuvieran que ver directamente con la política. Porque yo decía, hay demasiado teatro político, pero yo digo, hay que explorar otras cosas y más con el sentido del humor. Yo pensaba más en el chino de barrio, el gamín, que me decía, como no sé cómo llamarlo, como el chavo del ocho, una cosa Sí, así, sí, 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 sí. que no tiene intereses políticos, sino que simplemente están en el barrio. Pero yo quería conformar un trabajo donde se unieran de una manera supremamente simbiótica en lo que en ese entonces se llamaba la alta cultura y la cultura más popular. Es decir, la cultura que encontramos en la calle con un lenguaje popular. Y ese fue el primer objetivo que yo me propuse. O sea, que pudiéramos combinar el lenguaje más sofisticado que nos ofrecía la cultura, la alta cultura, con un lenguaje eminentemente callejero y que hubiera una simbiosis, lo cual era muy difícil. Es decir, producir algo que fuera como orgánico, ¿me comprendes? Que tuviera identidad propia, que no se vieran los parches. Y esa fue la aventura, unir los dos lenguajes, porque pensé que ambos salían ganando. Oye, ¿y no fue complicado? Porque estamos hablando más o menos de los ochentas, ¿no? En 80, Colombia, sí. porque digo, si me equivoco, no seas malo, corrígeme, pero los ochentas fue un momento bien complicado para el país, ¿no? Estamos hablando estamos hablando de Escobar, estamos Por hablando supuesto, de la guerrilla, ¿no? puesto. Y cómo de alguna manera, cómo esas cosas, voy a tratar de plantearlo bien, cómo esas cosas no influían en esta cosa que veías tú.
Porque al final del día, como tú bien lo dices, pues todo era político, ¿no? Todo era Claro, reaccionario, todo era claro, despertar la mente del pueblo, ¿no? por supuesto, querido Octavio. Precisamente por lo que tú acabas de anotar, la idea mía era que las personas podían estar agotadas de tanta violencia que estábamos viviendo, ¿no? Porque era la violencia de la guerrilla, la violencia del narcotráfico, la violencia misma que podía ejercer el Estado, es decir, una combinación de violencias y la delincuencia común, la violencia que también se ejercía en las calles. Es decir, era un país extraordinariamente violento, de verdad tal que yo lo que quise fue hacer como una especie de humor con un lenguaje muy popular, pero que tocara intereses que no rozaban ni el narcotráfico, ni la política, ni la guerrilla, ni nada, sino como una dimensión humana donde todavía podíamos hablar, por ejemplo, del amor, de algo gracioso, de los papás que son torpes, de los Ujú. amigos, de la vida callejera, de los enamoramientos. Es decir, algo que nos permitiera descansar un poco de ese ambiente tan pesado y absolutamente saturado de violencia. Porque me parecía que era urgente, era necesario crear un espacio donde hubiera como un aire distinto, como un oxígeno, porque era verdaderamente terrible. Y entonces esa fue la aventura creativa, crear un espacio donde no se hablara, por Dios, un instante de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército, de la delincuencia común, del narcotráfico. Era una locura lo que había aquí en Colombia, una locura total, la violencia desatada. Pero no me vas a dejar mentir, al final del día, aunque no hablásemos de violencia, aunque no hablásemos de las drogas, del narcotráfico, al final del día el teatro siempre nos deja algo que reflexionar, ¿no? Claro, lo refleja de una o de otra manera, porque yo creo un personaje, es decir, creo dos personajes en un principio, un payaso, que yo dije, un payaso como demente que se llamaba Arsénico, y que jugaba también con eso de que yo tengo una ametralladora, y ta, 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 ta. Bueno, en fin, era muy, muy expresionista. Y me invento un personaje que en la sociedad colombiana se le conoce como los desechables, que era Mm. prácticamente como un habitante de la calle, lo cual apuntaba directamente a la violencia social, la violencia de la droga, porque generalmente todo habitante de la calle ha llegado a la calle precisamente por procesos de drogadicción extremos, ¿no? O sea que llega a lo que pudiéramos llamar la degradación social extrema. Entonces yo lo invité y ahí estaba implícita la droga, es decir, la violencia social, la pobreza, todo lo que finalmente estaba generando, es decir, desde el fondo, pues una cantidad de problemas. El narcotráfico se produce porque hay enorme pobreza y se da la oportunidad de volverse millonario rico, es inmensamente rico, traficando al margen de la ley. Y tú sabes que cuando el negocio es al margen de la ley, los que llegan primero son los que no tienen nada que perder. Es decir, y todo para ganar. Y están dispuestos a perder la vida y a ser violentos y defender. Es decir, que se crea un marco muy propicio para eso. Y entonces estaba ahí presente de una o de otra manera, ¿no? La violencia que nosotros estábamos viviendo, sin lugar a dudas, que siempre en el fondo es de un profunda desequilibrio social muy fuerte, porque hay muchísima pobreza, Dios, los países latinoamericanos. Cuando empiezas con este personaje que construyes, eh, ¿recuerdas cuáles fueron los primeros temas que abordaste? Sí, lo primero, a mí me interesó muchísimo sacar el lenguaje callejero que es bastante violento y vulgar, o sea, que lo llaman grosero, malas palabras. Entonces él empezaba, decía que era poeta y por supuesto que se inventaba unos poemas. Además yo era muy joven, tenía 24 años, en 1984, en fin, y tú sabes que los jóvenes pretendemos llevarnos el mundo por delante, llamar la atención, ser anárquicos. Entonces, Sí, 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 sí. un personaje absolutamente absurdo que hacía poemas supremamente vulgares, ¿no? Decía,
tú eres eres una perra, Dios mío, una cosa por el estilo. Y eso le llamaba muchísimo la atención a los jóvenes. O sea, uno establecía vínculos de identidad con ellos, de comunicación, y esa fue, es decir, el primer personaje que yo hice. Y utilizaba un lenguaje que aquí en Colombia era considerado supremamente obsceno, vulgar, en fin, pero también con figuras literarias, es decir, no, tú que bajas desde el cielo, que conoces, que hablaba de la mitología, es decir, una mezcla de todo, una mezcla de todo. Y por Oye, supuesto, lo hacía de una manera, yo creo, hoy en día, lo miro como con cierta ternura, porque debía ser muy chambón, muy inocente, pero de todas maneras era una búsqueda que se iniciaba. oye, pero al final del día es algo, creo yo que no sé si sea exclusivo de América Latina, ¿no? Pero en algún momento, por ejemplo, yo y otros amigos nos dedicamos a dar funciones, por ejemplo, en mercados, ¿sale? Claro, Como esa concepción de bajarlo, aterrizar lo académico, lo intelectual, lo muy glamuroso, por así decirlo, bajarlo al nivel del mercado, al nivel de la jerga del mercado, se vuelve súper bien interesante, ¿no? claro, Cómo la gente reacciona, porque escucha, en primera porque escucha su idioma, ¿no? por Y en su supuesto. idioma escucha cosas bien complicadas como a lo mejor, a lo mejor coincidimos, ¿no? Como el amor, como los celos, Claro, más como la pasiones, falta de educación, la claro, ignorancia, ¿no? Cómo la ignorancia provoca que la gente se aproveche de alguno, o cómo el tener como mucho conocimiento también es claro, malo, ¿sale? O sea, ese tipo de cosas, en un nivel, como tú lo dices, con leperadas, con groserías, mucha moda el asunto, pero al final del día hace reflexión, ¿no? yo creo que sí, porque a la gente le sorprendía muchísimo que el lenguaje callejero que empleaban los niños, los muchachos, sobre todo muchachos de los sectores populares, ¿no? Donde el habla es bastante violenta. Yo tuve la fortuna de estudiar en colegios privados, es decir, donde eso no era tan evidente. Estuve en quinto de primaria, o sea, el quinto año de primaria en una escuela pública aquí de Bogotá porque me castigaron, ¿no? Por una razón, era un castigo. Y efectivamente era una experiencia bastante dura porque los muchachos que estudiaban ahí eran muy violentos, es decir, a uno, y más a uno lo olían si venía de un colegio privado, ellos lo cogían pues de violín prestado. Entonces, ese lenguaje, ese sabor popular, a los muchachos les sorprendía muchísimo y a todo el mundo, porque el reconocimiento de ese lenguaje decían, pero ¿cómo es posible? Es decir, o sea que esto también puede ser arte de alguna manera, ¿no? Porque tú hablabas ahorita de lo exclusivo, de lo muy académico, de lo muy sofisticado, al decirle no. Ese lenguaje que su merced utiliza eventualmente puede ser un lenguaje artístico. Como decía en el burgués gentilhombre de Molière, que Ah. el profesor le dice, usted está hablando prosa, y está, estoy hablando prosa, ¿verdad? Sí. Entonces eso me pareció muy importante. Oye, pero yo creo que no fue castigo, ¿no? Yo creo que se te quedó grabado el Aprendí asunto, muchísimo. porque al final del día los niños se nos quedan cosas grabadas, ¿no? Y yo creo que Claro, se por te quedó supuesto. algo de ahí, ¿no? De manera Sí, sí, inconsciente se te quedó grabado algo. el lenguaje, por supuesto. Eso fue supremamente importante para mí en la vida porque conviví con niños supremamente humildes, en cierto sentido violentos, pero también con una gran capacidad de amistad, de solidaridad, que se forja entre los muchachos más humildes y que es muy fuerte cuando se hace ese compañerismo casi de secta, en fin. Oye, y se vuelve más honesto, ¿no? O sea, al final del día, si tú dices carajo, carajo, no seas bruto, carajo, no seas güey, sale como del corazón, sale del alma, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí.
porque para mí era importante eso. Yo cuando llegué, te repito, vi un lenguaje supremamente politizado, donde se trataban los temas como desde, todavía se hablaba de los terratenientes, del cura, de esto, qué sé yo, incluso del problema agrario, que también fue muy importante. Pero entonces los chinos estaban, nadie los tomaba en cuenta. Ajá. Nadie tomaba en cuenta el lenguaje, las inquietudes, sus maneras, y era la mayor parte de la población colombiana. Oye, y bueno, no sé, tu experiencia, no te influenció un tanto, Boal? ¿Ves que andaba, ya empezaba estas ondas del teatro del oprimido, ¿no? Claro, Más o menos a mediados de los 80, finales de los 80, el teatro del oprimido ya estaba como generando cosas. ¿No hubo alguna influencia acerca de y eso? fíjate que aquí en Colombia había muy fuerte movimiento en ese sentido. Boal, el brasilero, creo que sí Sí, es. sí, 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 sí. Muy bien. Aquí estaba el Teatro La Candelaria, estaba el teatro, Teatro Experimental de Cali. Habían muchos grupos teatrales como grupo, Ujú. ¿no? No compañías armadas con un propósito temporal, ¿no? Sino grupos y altísimamente politizados, con una gran vinculación con los sindicatos y los movimientos obreros en general. Ajá, sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, el Teatro de la Candelaria, por ejemplo, se especializó en obras que tocaban temas muy sensibles sobre la violencia en Colombia. Por ejemplo, una de sus obras más famosas se llamaba Guadalupe Años 50. Es la historia de un guerrillero en los llanos orientales de Colombia, en fin, liberal, y se contaba la tragedia que había vivido, en fin, y eh, otros teatros se hicieron, por ejemplo, Aituk Panamá, que fue el caso que se vivió en Colombia con Estados Unidos, cuando Estados Unidos se apodera de Mm, Panamá, del canal, que eso es a principios del siglo XX, con la complicidad, por supuesto, de la oligarquía colombiana. claro. Era lo normal en esa época. Había una altísima politización, por supuesto. Por ejemplo, todos los muchachos en los años 70, los que éramos adolescentes, casi todos, sin excepción, éramos izquierdistas de una o de otra manera. Es decir, teníamos Sí, sí, sí. metido que tenía que ser la revolución, que escuchar Urubamba, que música andina, en fin, que había que vestirse con bandas y, en fin, el pelo largo, y siempre una profunda solidaridad con lo que se conocía en ese entonces como con el pueblo, ¿no? Yo pienso que a mí me influyó muchísimo porque sí, mis primeros personajes son sacados del pueblo, es decir, era lo más alejado a los salones franceses, por Sí, sí, sí. ejemplo, o las obras de Racine, o qué sé yo. No. Y además había una enorme influencia aquí en Colombia de Bertolt Brecht, que estaba Ok. altísimamente politizado, ¿de acuerdo? Con los partidos comunistas, qué sé yo, socialistas, en fin. Y eso fue una influencia muy, muy, muy fuerte aquí en Colombia. Brecht fue definitivamente mm, eh, algo que aquí tomaron muchos grupos precisamente para crear un teatro de protesta en contra de las urgencias políticas, de las desigualdades, en fin, de todo el problema político que siempre, y más en esa época, veníamos de los 60 y de los 70, que coincide también con la liberación. ¿Te acuerdas no, creo que Leonardo Wolf, el sacerdote que crea la liberación, es decir, la liberación cristiana, o Ok, sea, que ajá, ajá. la iglesia, la religión católica debía estar de la mano con los verdaderos oprimidos, y fue una cosa muy fuerte, que después fue atacada eh, durísimo por el Vaticano. Pero entonces había un ambiente que era supremamente como revolucionario, y, Pues, y, y todos estábamos impregnados de eso. digo, al final del día, pues estaban en un caldero muy propicio, ¿no? El caldero estaba como muy propicio a muchos aspectos de esos. Pero, Primo Rojas, ¿cómo va evolucionando? En esta primera etapa como muy conflictiva en su contexto, crea este personaje tal vez,
¿cómo va evolucionando? En qué medida va cambiando? ¿En qué medida va tomando temas como más alejados de esto? Claro. Fíjate que, querido Octavio, en algún momento, para mí, la belleza del lenguaje español, se me convirtió como en una especie de objetivo. Es decir, había muchísima belleza en el idioma español, en la literatura española. Hay muchísimas cosas bellas, bellas como lenguaje, como lenguaje. Entonces yo pensé en que podía sofisticar muchísimo mi lenguaje, ¿no? Y me invento, empiezo a tener una tendencia, ¿sabes? ¿Hacia dónde? Hacia lo andrógino, porque yo me Okay. di cuenta que las mujeres, es decir, la cultura estrictamente femenina, tenía muchísimos elementos que son muy delicados, muy sutiles, muy hermosos, muy elegantes, ¿sí? Que yo podía incorporar eventualmente, así como había incorporado tan directamente el lenguaje de la calle, podía incorporar el universo femenino para crear una especie de androginia que me permitiera tocar una cantidad de sensibilidades, ¿no? Sobre todo, tú sabes que el machismo en Latinoamérica ha sido muy Es muy fuerte, fuerte, sí. muy fuerte, muy determinante. Entonces, este se convirtió de pronto en mi objetivo, es decir, hacer algo que estéticamente estuviera comprometido muchísimo más con la delicadeza, con ciertos aspectos que para nosotros como hombres estaban prohibidos, ¿no? ¿Sabes qué? Me hace recordar como que ahora sí que para los más jóvenes, banda de zona teatro, de alguna manera lo andrógino no es nuevo, no es de lo, no es una construcción contemporánea. Al final del día, esto es un aspecto que viene de mucho más atrás, ¿no? Claro. En los ochentas, por ejemplo, un poquito antes tal vez, si mencionamos la cultura popular, por ahí sale David Bowie, ¿no? En esta onda Claro, de lo andrógino, el ¿no? glam, claro, Sí, 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 o sea, claro, y cómo estas tendencias, por así llamarlas, como que van aterrizando, ¿no? O sea, por supuesto. no es la primera vez que se habla por lo menos, no de ti, no es la primera vez que escucho lo andrógino en el teatro, sino que ya hay reminiscencias, ¿no? Claro, Desde antes. claro. Claro, tú mencionas algo muy importante que fue precisamente con David Bowie y todo lo que llamaron el glam, ¿no? Ujú, Que ujú. era, pero eran realmente ambiguos, verdaderamente androginia, que, y que surge con una fuerza enorme a principios de los 80, a finales de los 70, pero con muchísima fuerza determinante. Y los grupos de musicales de pop o rock, como se les quiera llamar, asumieron esa estética de una manera muy fuerte, muy determinante, que es cuando comenzamos a ver rockeros perfectamente peinados, maquillados, en fin, y que Algunos tuvieron un elementos, estos elementos femeninos, ¿no? claro, totalmente. Las sombras, la base, los pintales, eran todo el cabello perfectamente cuidado. Habían unos que realmente Ujú. la ropa también, es decir, ya después salió, por ejemplo, Lo Comía, que ya era verdaderamente muy divertido. Y ya nosotros acabamos de ver una película mexicana que obviamente, no sé cómo esté en México, pero es la de Casandro, Ah, sí, sí, sí. el del luchador, Sí, sí, ¿no? sí. Que asume el papel y dice, me voy a subir a un escenario donde veníamos de ver el Santo, que el Santo tuvo una influencia en Latinoamérica absolutamente fuerte, pero eran muy machos, muy machistas, muy mariachis, y de repente sale ahí y crea esa historia que por lo menos en la película resultó supremamente interesante y además que Gael hace un trabajo Pe- muy interesante. pero vuelvo a esto, ¿no? ¿Cómo pareciera que las cosas que vemos actualmente son como exclusivas de nuestro momento histórico, ¿no? Pero me hablas de Casandro y yo te puedo decir que ya en los años 50, en los años
donde la lucha libre mexicana es muy, muy interesante, es como la época de oro, ya hay luchadores exóticos, ¿no? Y, Ah, exótico, sí, sí. pareciera que es nuevo el asunto del luchador exótico cuando ya tiene sus reminiscencias desde antes, ¿no? Yo sí creo, porque lo vi mencionar eso que dicen el luchador exótico, entonces exótico. Y en la palabra exótico cabían muchas cosas, por Sí, supuesto. sí, sí, ¿no? Pero, Sí. pero sigamos con esta onda de llamarlo glam, llamarlo andrógino, lo transformas en eso. ¿Hacia dónde va? Pues imagínate que lo primero que yo hice fue utilizar la falda, ¿no? Empecé a utilizarla, la falda, empecé a seleccionar trajes ya más, con unas telas mucho más cuidadas, más exóticas a propósito, Sí, sí, sí. el maquillaje que femenino y por supuesto toda la actitud que era supremamente ambigua. Pero yo combinaba perfectamente lo que era muy, muy, muy varonil y de repente entraba la parte femenina, descarada, abiertamente, digamos, o gay, homosexual, como se le quiera llamar, y empezó ese juego que ha sido muy determinante en mi trabajo y prácticamente se ha convertido en un estilo mío que lo que he hecho es tratar de refinarlo hasta el máximo, porque me parece que puede ser muy interesante y ha tenido una acogida lentamente muy fuerte en un público. Yo no soy un público supermasivo, no. Tengo como un público muy selecto en cierto sentido porque, eh, pero que ha sido absolutamente importante en mi carrera porque me ha permitido sobrevivir como actor sin recurrir a ninguna otra cosa, sino el teatro mismo, lo cual tú lo sabes perfectamente, es un privilegio, por lo menos en Latinoamérica, el poder vivir del teatro, no sin tocar la televisión para nada o el cine sino el teatro, lo cual para mí ha sido supremamente importante. Y es el refinamiento de eso, y en ese lenguaje ambiguo es donde yo actualmente encuentro mi estética. En este momento estamos enfocándonos a lo que pudiéramos llamar el nuevo lenguaje que se está dando en las redes, con los videos, ¿no? Que ha sido muy, muy, muy importante y lo estamos explorando en este momento a ver qué se nos ocurre, qué puede resultar que valga la pena. Oye, pues a propósito de eso, o sea, yo no te hubiese invitado si no hubiese visto tu trabajo a través de las ¿No? redes. Que eso es digamos, lo positivo de la onda de la tecnología, ¿no? Claro. A propósito de eso, ¿qué pasó en pandemia? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Qué, qué, qué pasa por la cabeza de Primo Rojas en ese momento que ha movido, conmovido, lastimado a la humanidad todos los sentidos? Pues mira, querido Octavio, a mí me pasó una cosa absolutamente curiosa. Lo primero fue la sensación absoluta de extrañeza, de incredulidad. O sea, yo jamás, como yo creo que toda la humanidad, todos los seres humanos, jamás pensé honradamente que me iba a encontrar con que los aeropuertos se iban a paralizar. Me parecía inconcebible, pensando solamente en la gente que había quedado en distintas partes del mundo, alejado de su país, de sus familiares, en fin. Eso me llamó la atención, me pareció prácticamente apocalíptico, que yo dije, un aeropuerto cerrado, las terminales de transporte, también el transporte terrestre, el, el, la salida a la calle, tú recuerdas que en los primeros momentos fue la prohibición total. Pero fíjate que a mí me llegó en un momento supremamente curioso, porque yo venía de trabajar muy, muy fuerte durante muchos años y de repente entró la pandemia y ese aislamiento me permitió un descanso impresionante que yo no me había tomado. Tenía además un colchón económico que no me permitía estar tranquilo, es decir, porque tú sabes que muchísimas personas vivieron la pandemia como una catástrofe prácticamente económica para muchos, comercio que se cerraba, era algo impresionante, pero por fortuna yo viví fue
hubo un momento de muchísima tranquilidad donde pude dedicarme a hacer muchas lecturas que nunca, no había tenido tiempo de hacer pero por supuesto con la inquietud permanente de esto hacia dónde se dirigía, qué dimensiones iba a tomar, cómo se iba a resolver finalmente, porque de no resolverse, sencillamente la civilización se iba al piso. No podíamos. Pero lo curioso fue que se potenciaron terriblemente las redes, ¿no? Las redes. Y lo que yo percibí acá, querido Octavio, fue como un cambio de poder en muchos sentidos. O sea, muchas cosas tradicionales, sobre todo a nivel de publicaciones, empezaron a desaparecer. Publicaciones como revistas, todo, en fin, porque todo se enfocó a la red. Y entonces surge todo este fenómeno de influencer que tenía desde basura hasta, es decir, expresiones absolutamente absurdas, qué sé yo. Es decir, para mí fue un cambio como de era, sencillamente, un cambio de era al que por fortuna sobrevivimos, ¿no? Sí, pues fíjate que, es decir, a mí siempre me ha parecido que en la mitología, por ejemplo, tú recuerdas que el mito que existe alrededor de lo andrógino, de la media naranja, que es la búsqueda de nuestra otra mitad, uh, eh, 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 que por ejemplo en Platón se dice que nosotros hubo un momento en que solamente éramos hombres, luego se creó la mujer, en fin. Siempre he pensado que nosotros los hombres, que la cultura machista nos obliga a perder parte de toda una cantidad de posibilidades que son muchísimo más sensibles, más delicadas, más interesantes desde el punto de vista puramente vital, existencial, que nosotros perdemos precisamente por la fuerza de esos factores culturales. Entonces me parecía que la parte femenina era algo absolutamente valioso que nosotros podíamos utilizar muy libremente, ¿me comprendes? Con la misma libertad que utilizábamos otros recursos, ¿no? Como puede ser el clown, qué sé yo, la misma cultura popular del muchacho de la calle, en fin, que igualmente podríamos hacer utilización de lo que yo llamo cultura femenina, porque iba a enriquecer profundamente el lenguaje y nos permitía tocar ciertas cosas que de otra manera no sería tan afortunado de hacer. ¿Por qué? Porque cuando la sensibilidad femenina atrae muchísimo a los hombres, pero también atrae muchísimo a los gay, travestis, qué sé yo. Hay una cantidad de factores, ¿no? Muchos factores donde lo femenino juega un papel supremamente importante. Y yo pensaba que se podía utilizar como materia estética para profundizar en el ser humano. Y es que al final del día, cuando se transgreden cosas como que transgreden lo cotidiano, se vuelve llamativo, se vuelve, si quieres Claro. hasta llamarlo, un tanto, ¿cómo se le dice? Un tanto boyerista, ¿no? Porque, a ver, quiero saber, quiero ver, llama la atención, ¿no? Claro, muchísimo. Claro, el rompimiento siempre ha sido parte del enorme atractivo que ejerce el arte, ¿no? En todas sus manifestaciones. Y ese es un instrumento que los artistas pueden emplear libremente y de acuerdo a sus propios intereses y aficiones y tendencias para crear un lenguaje nuevo que toque otras fibras de los seres humanos, porque fíjate, yo a veces subía y me empezaba como a mariquear, como se dice vulgarmente, tocaba muchísimo una cantidad de hombres que decían, ¡uy, Dios mío! Pues, por ejemplo, ahí está el fenómeno de Juan Gabriel, ¿no? Aquí en Colombia se dice que se salía el cacorro, que decían, el cacorro, que es el que supuestamente poseía al hombre, cree que sigue siendo igual de macho. Entonces eso era muy divertido. Y además, como estamos hablando del humor. Está el fenómeno de Juan Gabriel, ¿no? Por ejemplo. O sea, esa referente absoluto.
esa transgresión, ¿no? Eso ¿no? femenino, pero al mismo tiempo como muy señorito, muy varonil, ¿no? Y de repente salir con esta cuestión, con este movimiento, es transgresor, pero al mismo tiempo de que transgrede, se siente, no sé si se goce, pero por lo menos aquí en México ya sabes, ¿no? Con unas copitas de más, se nos sale Juan Gabriel. No sé si pase algo así Y allá claro, también, el y fenómeno, claro, ¿no? acá se decía, viene de la música costeña, que a los hombres ya con copitas se les mojaba la canoa. Ajá, sí, ¿cómo no? Entonces se mariqueaban. Bueno, pero esa transgresión es conocida, por así llamarlo, se identifica uno con eso, ¿no? Y por eso Claro, llama la atención y se puede observar y tal vez hasta disfrutar. claro, querido Octavio, es decir, como yo no sé si tú has ido, digamos, cuando hay fiesta de disfraces, que a veces los hombres se visten de mujeres y lo disfrutan a mares, es decir, lo disfrutan a mares, porque hacen ver salirse de esa horma tan estrecha que finalmente tiene el machismo para lanzar plumas, como se dice Sí, vulgarmente. sí, Claro. sí. Y en eso Juan Gabriel fue es una figura y un referente absolutamente especial, porque tomó por sorpresa, o sea, realmente nadie había hecho una cosa como tan abiertamente, ¿no? Decir la homosexual, sus movimientos, su misma ropa, en fin. Y para mí fue algo que definitivamente fue muy liberador y que en muchos sentidos, y siempre me pareció una fortuna que eso pudiera ocurrir, que pudiera ocurrir. Y más en la tradición mexicana, como tú lo sabes, el macho tenía el mariachi, con los revólveres, de los bigotones, Sí, sí, ¿no? sí. Era algo como que estaba muy oculto y de repente emerge, ¿no? Con mucha visibilidad. A mí me parece que eso era muy interesante, muy liberador, ¿no? Como tú dices, nos sale el Juan Gabriel y eso es muy rico, muy divertido, por supuesto. Y en este sentido, cuando trabajas con esto andrógino, los temas, ¿cuáles son ahora? Pues mira, el último trabajo que tengo sobre el escenario, que lo estrenamos este año, precisamente que creo que fue en el mes de agosto, se llama ¿Cómo hablar con tus hijos de sexo? ¿Cómo hablar con tus hijos de sexo? Y eso es una cuestión muy divertida, por lo menos para mí, porque yo me basé en un libro que es escrito por los gringos, solo que se tradujo en España, ¿no? Obviamente al español, pero es supremamente curioso porque realmente el libro va dirigido como a los WASP norteamericanos, blancos, anglosajones y protestantes, que pertenecen a una clase muy privilegiada, Sí, sí, sí. tal que la exploración, digamos, del lenguaje con los niños es muy audaz, muy audaz. Porque cosas que cuando yo empecé a leerlo dije que hay una mina porque decía cosas que para nosotros la cultura, digamos acá en Colombia, que fue muchísimo, muy tradicional, religiosa, machista, rezandera, en fin, de incienso. No, pues igual aquí en México, aunque pareciera, es una coincidencia, ¿no? No. Y ahí en ese libro se hablaba de que los niños podían hacer preguntas de este tipo. Una niña, estamos hablando de niña de 4 años, que con un niño, que el niño le pidió que le besara el pipí porque que estaba lastimado y que si ella se lo besaba, entonces él se sanaba. Entonces, y que luego la niña le sale muy adelante y le dice, y lo explica así, dice, yo le beso a usted su pipí, pero usted primero me chupa mi cuca, es decir, eso es para morirse la risa y así, que si ser marica, en unos términos que perfectamente se adaptaban al humor, en el sentido que yo no tenía que hacer ningún esfuerzo, solamente leerlo y comentarlo. Los comentarios, yo dije, aquí vamos a tener comentarios
que hemos adaptado de la tragedia griega, del coro griego, ¿no? El coro griego que comentaba lo que pasaba. Pues una implementación del coro griego bastante chambona, porque te imaginas comentando todo esto que yo te digo. Oye, pero al final del día, esos temas pues son temas tabús, ¿no? Claro. O sea, porque yo por lo menos he visto teatro para niños, ¿no? El teatro para niños es una cosa, ¿no? Pero este es teatro para adultos, con un tema tabú que es el sexo, ¿no? El sexo con niños, ¿no? Supongo que viene a colación estas cosas de todo lo que se imaginan los papás, de toda esta cosa que se imaginan los papás, pero que en realidad no son nada de lo que te estás imaginando, porque los niños están en otra mecánica, ¿no? El papá pues sí, es mal pensado, ¿no? Claro. Porque el niño te está hablando de un tema en específico y tú crees que está hablando de cosas bien gruesas, ¿no? Pero Claro. dentro de la curiosidad y de lo que ha llegado a escuchar, pues te preguntas sobre algo, ¿no? Claro, querido Octavio, porque ahí interviene lo que se llama ya la malicia, porque la malicia es uno que va adquiriendo, eso lo va adquiriendo uno a medida que crece, sobre todo en nuestras sociedades, por ejemplo, la sociedad colombiana, donde había mucha malicia entre los adultos, ¿sí me entiendes? O sea, que son los que dicen, uy, mamita linda, uy, mamita, como para cogerla, en fin, toda esa malicia uno lo va adquiriendo, pero en verdad los niños, uno hasta cierto punto de su vida tiene una gran inocencia, sin lugar a dudas, ¿entiendes? Una gran inocencia. Ahora, y la cosa se complica es cuando se oculta a los niños voluntariamente una cantidad de aspectos que cuando los niños empezamos a darnos cuenta de que hay algo raro, empezamos a imaginarlo, podemos deformarlo y hacernos una idea muy equivocada de lo que en el fondo es muy sencillo, que es la actividad sexual de los seres humanos, ¿no? Sí. Quiero llegar a pensar que de alguna manera lo que se trata es que el adulto sea consciente de que hablar de aspectos sexuales con los niños es bueno. Claro. Porque al final del día, no sé, hacia dónde lo lleves, hacia dónde lleves la presentación, pero quiero suponer que al final del día el adulto debe de reconocer que el niño sí le podemos hablar de esos temas. ¿Para qué? Pues uno, para que se cuide a sí mismo. Claro. Cuando tienes una información correcta, bien planteada, bien transmitida, el niño va a estar muchísimo más protegido, porque puede hablar de eso sin temor. Sí, ¿no? Que era lo que no podíamos hacer nosotros. Un adulto en nuestra época podía usar de nosotros sin que nosotros tuviéramos lenguaje, porque pensábamos, eso no se puede decir, Dios mío, a mí me queman, me van a castigar, en fin, todo lo que pasaba por la mentalidad de los niños, ¿no? Porque cuando la cosa es muy clara, muy explícita, muy honrada, y se le explica lo que es correcto al niño, el niño se entera. Es como prácticamente normas para cruzar la calle, ¿no? Sí, de alguna manera, pues supongo que lo llevas hacia allá, ¿no? Que sea muy tranquilo, muy divertido y en el fondo muy tierno, que era lo que a mí me parecía importante, ¿no? Quitarle esta connotación estrictamente, lo que llaman picante, de pimienta, de que sexo, que no sé qué, que la malicia, no, que se abordara de una manera supremamente inocente, con los coros, obviamente, los gamines de los reprimidos colombianos que éramos nosotros en los 70, porque nosotros conocimos el sexo fue a través de la pornografía, no de ninguna educación sexual, o sea, Sí. nosotros nos dimos cuenta que era la mecánica de cómo era por las revistas porno, ¿no? Sí. De resto, Porque al no final había. del día no había como ese acercamiento, ¿no? Y de alguna forma la curiosidad, y se genera la morbosidad a partir de la Claro, curiosidad porque no tenemos la información adecuada, ¿no? por supuesto, por supuesto. ¿Dónde te estás presentando? ¿En qué lugares? ¿Qué días? ¿Qué fechas? Estamos en un teatro que se llama Casa
E, que pertenece a una actriz en Colombia muy conocida, que es una casa de teatro que ella funda, que está situada en una zona de Bogotá muy conocida, muy bonita, que se llama el Parkway, y ahí está el teatro, es un teatro que tiene mucha tradición, creo que fue creado por allá en los años 40, si no estoy mal, y está en una zona muy hermosa. Se llama el Teatro Casa E Arlequín, porque originalmente ellos cogieron un teatro que originalmente se llamaba Arlequín, Ok. y mantuvieron el nombre del teatro, pero junto con el teatro nuevo que ellos fundan, que se llama Casa E, eh, eh, porque le pusieron ese nombre, que creo Sí. que tiene que ver con casa, ensamble de culturas, en fin, Ok. se llama. Y ahí estamos presentándonos los viernes y los sábados. Vamos todo este año hasta creo que noviembre, principios de noviembre, si no estoy mal, o diciembre. La verdad no tengo la información perfectamente Okay. definida porque lo tiene mi equipo, pero allá estamos esos 2 días y bueno, el trabajo por fortuna ha sido recibido de una manera muy generosa y muy divertida por parte de la gente, lo cual nos tiene muy contentos. Eso es lo que te iba yo a preguntar. ¿Cómo ha recibido la gente? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la sientes? Estupendo, ha sido estupendo, porque aquí nosotros cogemos de víctima a nosotros los adolescentes de los 70, que hacíamos las cosas más ridículas, las prohibiciones que teníamos. Entonces se lleva a un plano diferente, no el actual, sino el que vivimos nosotros, que estaba lleno de cosas completamente absurdas, prohibiciones, la masturbación, el cuento de que si uno se masturbaba que le salían pelos en la mano, bueno, de todo eso, el susto de la pornografía, las prohibiciones religiosas, que no que le decían a uno tiene, y es que se decía que tenía que meterle, cuando usted estaba excitado, cuando uno estaba excitado, que tenía que meter el pipí en agua, en un bar de Ah, helado. Y ah, tú métete a bañar con agua fría para que se te baje la calentura. exacto. Eran métodos medievales, por supuesto. Pero bueno, Entonces todo eso a la gente le parece muy divertido. Y se crea un contraste ya con el lenguaje que utilizan los gringos, los WASP, con sus hijos. Y lo curioso es que la risa y lo que dicen ahí resulta supremamente liberador. Eso ha sido muy divertido, muy divertido. oye, pues entonces, yo creo que el éxito que ha tenido, y digo, y también que dé la reflexión, ¿no? Que de alguna manera, el público, como lo dijiste antes, como es como muy selecto, ya tienes como un público como base, Sí, este, pues le gusta, ¿no? Le gusta escuchar estos temas, estas cosas que de alguna manera a lo mejor no se platican abiertamente en lo cotidiano y se va a un lugar, si quieres llamarlo protegido, sí, donde me puedo reír a mis anchas y sin ningún sí, problema, sin que nadie me juzgue de claro. que pues estoy comprendiendo lo que estás diciendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo pienso que ha sido desde siempre, además un acompañamiento del teatro, ¿no? Y sobre todo en el siglo XX, siempre, desde Molière, la misma tragedia griega, que se exponían cosas dificilísimas. El teatro siempre ha tenido eso, lo que tú mencionas, ¿no? Es una ceremonia tan especial y la gente puede estar protegida porque en primer lugar, como es voluntario el acceso por parte de la gente, el público, no es obligado. A ti en el teatro no se te obliga a entrar. De manera tal que tú asumes la responsabilidad de verla y se da una información previa, en fin. Pero sí es un lugar protegido y es un lugar que hay que proteger. Y es tan importante que tú sabes, en las dictaduras lo primero que acaban es el teatro, es decir, porque ahí se pueden decir muchísimas cosas, en fin, se convierte como como en una ventana o un escenario donde se pueden decir muchísimas cosas. Y es la tradición más bella que tiene. Oye, pues me hubiese gustado seguir platicando más. El tiempo se fue rapidísimo.
Es un Platicamos, privilegio para mí. platicamos Un bien a privilegio gusto total. y la verdad ha sido un gustazo conocerte, saber de ti, saber de lo que se hace en Colombia, estar un poquito más cercano, ¿no? Digo, las redes, qué bueno que Claro. nos acercan, ¿no? No, Luis Octavio, ha sido maravilloso esto, conversar contigo. Yo tengo una memoria muy hermosa y feliz de México porque tuve la oportunidad de pasearlo hace ya unos años, pero tengo la memoria, ese apego que cogemos por los tacos que queda uno envenenado de por vida. Sí, los tacos. Los tacos, los maravillosos, los chapulines, en fin, todo, la comida mexicana. ¿Sabes qué me encanta? Es esa posibilidad de disponer, ¿no? Ajá. De que tú armes. Me parece absolutamente encantadora. Tú sabes que la cocina mexicana es supremamente rica, es muy auténtica. Yo recuerdo, creo, si me equivoco, tú me regañas o me orientas. El taco de buche, creo que es que hay uno, yo no sé si hay Sí, 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 un sí. pero que es una delicia. Y un amigo que es un gran conocedor mexicano de comida muy sofisticada porque ha estudiado en Europa, bueno, todo eso. Él me recomendaba cuando nos encontrábamos en México, camina a comer taco en la calle de Uchi, que es lo mejor y nos reíamos muchísimo. De manera tal que, y todo lo que tiene que ver con México ha sido siempre para mí muy afortunado. Y espero volver muy pronto. Un abrazo bien fuerte a la distancia. Gracias, gracias a tu equipo Y a todo el equipo de personas con y el a que me todos los estuve. que nos contaron. Cuídate mucho Un claro y privilegio. seguimos en contacto.